servicio que han solicitado. Por ejemplo, al solicitar un taxi, pues no sabemos cuánto tiempo debemos esperar, en qué ubicación tiene pues, el servicio que hemos solicitado, qué distancia debemos esperar al punto donde nos encontramos. La idea es que con este aplicativo pues, el usuario tenga la facilidad por su dispositivo móvil observar esta información. De la introducción, pues nosotros lo que queremos enfocarnos es que el aplicativo lo que quiere es brindarle al usuario seguridad y confiabilidad. Esto lo hicimos fue de acuerdo a lo que estuvimos indagando, donde encontramos que en Colombia como tal el sistema de transporte es tildado como un sistema inseguro, un sistema en donde, como nosotros mismos lo conocemos vulgarmente, hacen paseos millonarios y se cometen muchos crímenes. En todas las demás ciudades del mundo también se ha implementado dicho, digamos, tipo de aplicativos, es en busca de mejorar las condiciones de servicio hacia los usuarios. Entonces, pues todo lo tomamos desde un artículo que leímos por parte de Catalina Canizales, que eso lo hicieron en el año 2009. Pues además de esto queremos pues también aclarar que pues como el título dice sistema de transporte, en primera medida nos íbamos a enfocar en el sector de Transmilenio, pero pues como hablamos con nuestro director y con los jurados presentes, quedamos de que pues habría mucha problemática para ingresar por ese sector, entonces nos enfocamos especialmente en el sector del taxi. La metodología que nosotros implementamos para hacer nuestro aplicativo fue comenzar con una investigación, hacer un análisis del mercado existente para poder comenzar con nuestro diseño y programación para implementarlo y posteriormente hacer pruebas de lo que habíamos planteado. Entonces, en primera instancia, hicimos una investigación y análisis en donde establecimos una estructura del aplicativo, en donde necesariamente necesitamos un smartphone con un tipo de red, digamos, para hacer la parte del posicionamiento, entonces, para posteriormente enlazarnos con un servidor. El dispositivo móvil, pues aquí podemos ver los requerimientos mínimos que este debe tener. Para llegar a esto, nosotros en primera medida implementamos el aplicativo en un Sony Ericsson que tenía un sistema operativo Android 1.6. Pues el aplicativo se instaló pues, de manera eficiente, pero al momento ya de abrirlo y pues, para hacer las pruebas e implementarlo, nos dimos cuenta que este sistema operativo no ofrecía todos los servicios que nuestro aplicativo necesitaba. Por ejemplo, no funcionaba bien la parte de Google Maps, porque pues, el sistema operativo era pues, antiguo. Entonces, hicimos al momento de hacer la programación, tomamos como base Android 2.1, usamos otro celular que tenía este sistema operativo y pues en este funcionó de manera pues, correcta. Además, como la conexión que vamos a tener con nuestro servidor y eso, el dispositivo de tener pues, el GPS con soporte a GPS, obviamente que este tenga la posibilidad de conectarse mediante Wi-Fi, si el usuario no tiene plan de datos, una memoria interna mínima de 128 MB, un procesador de 600 MHz y pues, un display mínimo de 320 por 480 píxeles. ¿Ustedes van a hacer muestras con el prototipo? Tenemos el aplicativo también, pero entonces tenemos unas tomas que le hicimos, pero acá tenemos el aplicativo. Ok, tenemos en la parte del sistema de posicionamiento. Como anteriormente lo nombrábamos, necesitamos un GPS, todo esto para darle como una consistencia a los datos que se envían. Este es un sistema, digamos, para los sistemas celulares, se trabaja con el AGPS. Todo pues se busca eso para mejorar, digamos, la señal que se va a estar, digamos, manejando para estar localizando por medio de los satélites a los teléfonos móviles, porque el problema de un GPS convencional es que cuando hay una señal muy baja, es difícil de estar, digamos, capturando y estar, digamos, transmitiendo la posición
digamos, de los dispositivos. Entonces, pues con lo que estuvimos, digamos, indagando, haciendo pruebas, nos pudimos dar cuenta que aproximadamente el error es de 10 metros frente a la red móvil. ¿Cuál es el problema? Que la red móvil es muy baja, en algunos sitios se ve afectada también por la parte de edificios, digamos los edificios, las construcciones, sitios rurales, porque en los sitios rurales, digamos, la antena se encuentra ampara 2 kilómetros o demás, entonces es difícil conectarse con ese servicio. Teniendo una base de datos de dicho servidor. Entonces, en el MAE pues podemos ver el funcionamiento de esta base de datos. Como primera medida, pues el usuario debe registrarse para el aplicativo para poder iniciar el envío desde las coordenadas, desde la ubicación donde se encuentra. Al momento de hacer este registro, ya puede ingresar su usuario y la contraseña que haya escogido. Luego, al ingresar al aplicativo, ya puede hacer uso de los servicios que en el aplicativo se ofrecen. Y lo que hace al enviar estas coordenadas es que en la base de datos almacene la longitud, la latitud, la velocidad y el tiempo en el que se encuentra. Nosotros tomamos la parte de longitud, latitud, pues como por ver específicamente el sitio, porque si lo hiciéramos, digamos, por la parte de direcciones, en ocasiones va a emitir una dirección que va a ser errada, porque lo hicimos en una de nuestras pruebas y nos enviaba a un sitio cercano, pero planteamos el siguiente funcionamiento del aplicativo, en donde tenemos el ingreso al aplicativo para hacer un registro de datos, por si no se tiene. Si se tiene ese registro de datos, digamos nosotros tenemos un usuario y una contraseña, si se tiene eso, podemos comenzar a hacer el envío de datos, como lo son las coordenadas, la velocidad, el tiempo y la distancia, almacenándolo en la base de datos y comenzar una recepción y emisión. Si no se tiene, la parte de conexión de datos y el aplicativo no funciona. Ese es realmente el problema que nosotros tenemos. Si no tenemos una conexión de datos, ahí estamos. Bueno. Frente a la parte de los casos de uso, es lo que tenemos: un usuario, el cual se registra y queda en un campo de una base de datos de registro. Para ello, entonces, luego posteriormente hacemos la validación de ese usuario para poderle ofrecer los servicios y poder consultar la información de la base de datos con la que se puede solicitar el tax. Y vamos a otra base de datos. Nuestro aplicativo maneja como tal 2 bases de datos. Una para la parte de los registros y otra para la parte de información del servicio. Entonces, pues, nosotros con unas tomas que hicimos
mostramos, digamos, cómo deberíamos, digamos, como un manual de operaciones de nuestro Esa fue el criterio de diseño que nosotros pues tomamos. Ahí es donde vamos a ingresar nuestro usuario y contraseña. Ahí está el aplicativo autenticando. Ahí está la parte de envío de coordenadas, que es donde va a enviar a la base de datos pues, la información de donde estamos ubicados. Y ahí él mismo le permite que periódicamente va a estar actualizándose. Hicimos otro aplicativo que es para el usuario, este también tiene que registrarse, también vemos que cambia el entorno, porque de acuerdo al sistema operativo cambia también la parte del entorno del display. Y siempre necesitamos prender el GPS, si no se tiene, se va a mostrar la ubicación de la segunda red. Ahí al momento de elegir la conexión, pues le va a dar la opción de si es por Wi-Fi o por el plan de datos. Entonces tenemos coordenadas de usuario y conductor, hicimos una toma pequeña, entonces ahí nos va a mostrar, carga la ruta, recuerda lo que ya teníamos, y hacer un trazo de esa ruta, muestra la distancia entre los puntos. Hicimos un cambio de vistas, porque pues eso nos lo permite por Google Maps y la parte en un menú de opciones en donde le ofrecemos al usuario, digamos, interactuar con el servicio. Hacemos una vista 3D también de nuestro aplicativo. En el caso acá dice que nos hace un cálculo, pero ese cálculo es de tiempo. ¿Por qué? Porque está el vehículo estacionado. Al estar estacionado, entonces se comienza a decir, oiga, algo pasa porque lleva varios instantes tratando de actualizarse, no ha podido, y muestra también digamos, los puntos que la distancia que se les separa. Entonces más o menos ese fue como lo que realizamos, pero como tal nos tocó realizar fue dos aplicativos, uno para el conductor y otro para el usuario, para enlazar. Entonces, como conclusiones de nuestro trabajo, vimos que ya el usuario al tenerla instalada la aplicación es capaz de ver la información al instante de la posición, la velocidad y el tiempo de espera pues que debe esperar para que el servicio sea adquirido por el usuario. Además de esto, pues como ya lo hemos nombrado, el error son de 100 metros más aproximadamente. Bueno, también tenemos que la parte con la experiencia vivida, los GPS, digamos los errores de posicionamiento como tal que nosotros encontramos nos lo da la red. Otro de los errores